La mujer entonces funciona como el obstáculo que les roba a los incels el derecho al goce y como el objeto, y hay que remarcar la palabra objeto porque así entienden a la mujer, como el objeto inalcanzable que causa el deseo. ¿Cómo entienden la nostalgia y cómo construyen un pasado idealizado a partir de esa nostalgia? Chicos que no superan los 20 años. Mejor dicho, chicos que no superan los 20 años tienen nostalgia. Sí, chicos que no superan los 20 años tienen nostalgia. El artículo Los buenos años han pasado y nunca volverán, funciones políticas de la fantasía nostálgica en las discusiones incel, de Emilia Lounella, Shane Murphy y Umit, debe ser algo así, Bredretrin, se hace más o menos esa pregunta para alcanzar los siguientes objetivos. Examinar cómo se construye discursivamente el pasado en los foros de discusión de la comunidad incel, desvelar las funciones políticas tanto implícitas como explícitas que cumplen estas narrativas nostálgicas. Para llegar a estos objetivos, para responder a estos objetivos, para alcanzarlos, mejor dicho, los autores introducen un concepto nuevo llamado nostalgia incel que vamos a explicar más adelante, pero mejor empezar por el comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? Definir qué es incel. El término, al menos para nosotros los viejos, cobró notoriedad con la serie Adolescence, que es brutal, sugiero que la vean, de Netflix, ¿cierto? Que bueno, la serie trata de él, un chico de 13 años que asesina a una chica de su edad, y bueno, y todo el drama que obviamente eso supone. Básicamente, incel significa celibato involuntario, nada más que en inglés, ¿sí? Según una nota de Amnistía Internacional, esta que se ve aquí, el término fue acuñado a mediados de los 90, o sea que hace bastante tiempo, por una joven canadiense llamada Alana. Esta joven creó un foro en Internet para hablar de la soledad sexual sin estigmas en un tono empático e inclusivo, es decir, inicialmente la palabra incel tenía otra idea, la idea era colaborar, que la gente pudiese hablar de un tema que la estaba agobiando. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos espacios de colaboración o de alguna manera como de conversación, se fueron modificando y fueron ocupados mayoritariamente por hombres heterosexuales que comenzaban a alimentar discursos de odio hacia las mujeres a quienes culpaban de su frustración sexual y social. De alguna manera se puede decir que son hombres muy jovencitos, pero en líneas generales hombres que no han sabido ubicarse en los nuevos roles de género. No hay que ser tan absolutista con la idea de los nuevos roles de género, pero sí admitir que ha habido cambios en ese sentido, sobre todo desde ciertas posturas o actitudes de la mujer, para bien, aclaro por las dudas, al menos para mí, para bien, desde mi opinión, digamos. Y obviamente un grupo o ciertos varones les ha costado reubicarse en esas lógicas porque han sido criados bajo otras lógicas, ¿no? Mucho más, con una mujer mucho más sumisa probablemente. Entonces les ha costado ubicarse en estas lógicas. Hay estudios, que no son pocos, de opinión que revelan también esta diferencia, mientras los varones jóvenes se están yendo cada vez más hacia la ultraderecha, las mujeres jóvenes se están yendo cada vez más hacia el progresismo. Pero volviendo al tema, incel sería eso, sería jóvenes que son involuntariamente célibes y que culpan de ese celibato, de esa imposibilidad de relacionarse a las mujeres. Los incels son considerados una subcultura bastante extremista de la manósfera. La manósfera es una red de comunidades en línea de corte antifeminista y masculinista. Ellos, como decíamos, culpan de su celibato a las mujeres, al feminismo y a la estructura de la sociedad contemporánea. Argumentan que las mujeres modernas son superficiales y pergámicas y ellos son rechazados por no cumplir ciertos cánones hegemónicos de belleza, que esto es clave. Algunas características de los incels. Adhesión a la ideología Black Pill o píldora negra y determinismo biológico, a diferencia de otros grupos de la manósfera que creen por ahí en tácticas de seducción, ¿cierto? Los incels en realidad son fatalistas. Ellos creen que el éxito romántico está predeterminado de manera inamovible por la genética y la apariencia física. Se habla de lookism
o aspectocentrismo. Al sentir que han perdido en la lotería genética, o sea, no han sido beneficiados de ninguna manera, asumen que no hay nada que puedan hacer para revertir su situación. De esta manera, promueven el aislamiento y la inacción defensiva reducida en un acrónimo que es LDAR, Lay Down and Root, o sea, tumbarse y pudrirse. Construcción de una jerarquía sociosexual rígida que tiene un poco que ver con la anterior. Los incels dividen a la sociedad en arquetipos fijos. En la cima de la pirámide esta imaginaria que ellos construyen están los chads, que son los machos alfas dominantes y exitosos con las mujeres. El deportista de la película gringa. A su lado están las Stacys, que son las mujeres atractivas. Yo creo que debe venir de la Stacy Malibu de los Simpsons, pero no estoy seguro. Debajo están las que son heteronormativamente menos agraciadas, que son las mujeres que llaman Beckys, que son las normales, la de apariencia promedio. Y ahí abajo de ellas están ellos mismos, que se llaman a sí mismos como betas o incels, individuos que no tienen la genética para gustarle a las mujeres. Sin embargo, y acá viene la cuestión, otra característica, estoy tomando, van a ir bien, se ven en el video, como se ven en el video, estoy tomando distintas definiciones o construyendo definiciones a partir de varios artículos académicos. Sentido de derecho para relacionarse es otra característica y victimización. ¿Por qué? Porque más allá de que se consideran que genéticamente no tienen con qué gustarles a las mujeres, esa relación en realidad se construye sobre todo con respecto a las Stacys, no con las Beckys. Se perciben a sí mismos como víctimas oprimidas por un sistema injusto, sobre todo acusando al feminismo, porque tienen la certeza de que tienen un derecho inherente a poseer a las mujeres, por lo que interpretan cualquier rechazo amoroso como un acto de opresión, discriminación y crueldad hacia ellos. Como les decía, sobre todo contra las Beckys, menos que las Stacy, porque hacen esta división de estratos genéticos. Entonces, como que las Stacy les corresponden a los chats y las Becky serían lo que les corresponden de pronto a ellos. Concentran su odio, como decía, sobre todo este tipo de mujeres. Y ya hablamos de odio, es decir, el incel, la comunidad incel, lo que hace es un odio, acusa al feminismo, se victimiza a través de un fatalismo genético, pero sobre todo desarrolla un odio a la mujer. Eso, y una característica más, genera una misoginia extrema y deshumanización. El discurso incel está cargado de un odio visceral hacia las mujeres, como decía. Utilizan un lenguaje que incluso las cosifica y hasta las deshumaniza. Las llaman femoids o foids. Son combinaciones entre mujer y androide u organismo. Al asignarse características robóticas o incluso parasitarias, las reducen obviamente a funciones biológicas y reproductivas o ni siquiera, directamente las deshumanizan en realidad. Una última característica para ya pasar con el artículo es la validación y glorificación de la violencia. Se dan rosca entre ellos los incels, a tal punto que muchas veces sus acciones salen de su foro y de esta forma se transforman en violentos más allá de esta retórica que mantienen entre ellos. Justifican el acoso en red, lo saludan, justifican la violencia sexual y física contra las mujeres como una forma de castigo o de sentar una dominación. Y en sus manifestaciones más extremas, esta ideología incluso ha inspirado o ha provocado, se podría decir, actos de terrorismo y tiroteos masivos en la vida real que han acabado con vida de jóvenes. Entre ellos se pueden contar a jóvenes como Elliot Roger y Alec Minassian, quienes llegan a ser celebrados como héroes o santos dentro de la propia comunidad. Ya teniendo un poco más de claridad sobre qué sería la comunidad incel, este artículo concretamente, como decíamos, se concentra en el aspecto nostálgico que tiene la comunidad incel, es decir, en la forma en la que construyen un pasado que no han vivido, obviamente, como idealizado. ¿Por qué? Porque justamente tenían otros roles o ellos concebían otros roles entre el rol femenino y el rol masculino. El artículo realizó una recopilación de datos sobre un foro en línea que se llama incels.is. Primero se analizó un dataset compuesto por una muestra aleatoria de 500 hilos de discusión y luego se creó un segundo dataset, o sea, un segundo cuerpo de datos
a partir de una muestra aleatoria de publicaciones que mencionaban explícitamente décadas específicas, desde los años 50 hasta los 2000, porque el estudio analiza justamente el toque nostálgico. Así, de esta forma, la muestra quedó del siguiente tamaño. En el dataset 1, el primer cuerpo de datos, quedaron 9.044 publicaciones, y en el segundo cuerpo de datos, el dataset 2, quedaron 1.200 publicaciones. El corpus total recopilado del foro ascendió a 7.653.561 publicaciones. Desde el punto de vista del desarrollo teórico, el artículo se apoyó en dos pilares principales. Por un lado, recurrió a los estudios sobre nostalgia, distinguiendo entre una nostalgia restaurativa, que es política y tradicionalista, y una nostalgia reflexiva, que es más introspectiva y crítica. Ambas son propuestas por Svetlana Boym. Y además aplicó conceptos relacionados al entorno digital, digital nostalgia. Por otro lado, también empleó el marco de fantasía derivado de la teoría del discurso y del psicoanálisis de Lacan, desarrollado por teóricos como Jason Gleinos. Este enfoque les permitió a los autores analizar cómo las narrativas sobre un pasado utópico y un presente insoportable han estructurado la identidad de los incels, construyendo un enemigo y generando un tipo de goce a través del propio sufrimiento y la victimización. ¿Cuáles son los resultados de todo este análisis? Por un lado tenemos la fantasía beatífica, imágenes nostálgicas, bien digo, de utopías pasadas. El análisis identificó dos utopías pasadas en el discurso incel. Por un lado, la utopía patriarcal de los años 50, de la década del 50, que era una visión de sociedad donde los roles de géneros tradicionales garantizaban que cada hombre pudiese tener una mujer leal y formar una familia, eliminando esta posibilidad de celibato involuntario. Y por otro lado está la utopía geek de los años 90 y 2000, que es una nostalgia por un Internet más primigenio, concebido como un espacio masculino y de nicho, antes de ser invadido por mujeres y por normis. Normis serían los varones que no están en la manósfera. Esta fantasía se centra en un tiempo donde las amistades y los intereses compartidos eran más fáciles de formar. Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de tener una comunidad exclusiva que te pertenezca solamente a vos, a los geeks, digamos de alguna manera, y por otro lado tenemos creo yo que es el corazón de toda esta cuestión y de toda la nostalgia, la base por lo menos de la nostalgia, la razón del nombre de la comunidad, de la existencia probablemente de la comunidad, que es justamente la dificultad para relacionarse con el género opuesto. Por otro lado, los autores hablan de una fantasía terrorífica, que es la que construye un presente insoportable y un futuro catastrófico. En contraposición a la utopía perdida, o sea, que miraban para atrás, los participantes de los foros incels construyen una visión extremadamente pesimista del presente y del futuro. O sea, esa nostalgia de los años anteriores queda en eso, queda en una nostalgia y queda en una cuestión de que nunca se va a alcanzar. No hay posibilidad para ellos de que se vuelva, de que se retrotraiga esos tiempos. Entonces es una nostalgia de algo que no va a volver a suceder. Por eso en realidad la decisión muy apropiada de los autores de elegir la palabra nostalgia para este artículo. La fantasía nostálgica requiere de la construcción de un enemigo responsable de la pérdida de la utopía. Es decir, alguien tiene que ser responsable de que la fantasía beatífica no pueda ser realidad. Y en ese sentido, como bien decía, el principal apuntado, el gran responsable es, primero, sobre todo, el feminismo y luego, o consecuentemente, la mujer. Es un grupo que básicamente odia a la mujer. En el apartado discusión o conclusiones, que suelen ser los que cierran los artículos académicos, los autores dejan estas reflexiones. Lo más importante de todo, que es el concepto que ellos desarrollan, que es la nostalgia incel. La han definido este concepto como un tipo de nostalgia que, si bien comparte temas con la extrema derecha, como la tristeza, digamos, por la pérdida de un orden patriarcal, difiere en su función con la extrema derecha. ¿Por qué difiere en su función política? Porque debido al determinismo y la desesperanza de la ideología Black Pill de los incels, esta nostalgia no busca restaurar un pasado, sino que se recrea en la imposibilidad de poder restaurarlo. La base de la nostalgia incel, justamente como le decías recién, es la tragedia, la imposibilidad de volver a ese pasado idealizado. Se idealiza, pero más que todo para cantar el tango, ¿verdad? Para llorar y no para poder alcanzarlo, como sí hacen de pronto otras comunidades
masculinizantes o masculinas que forman parte de la manósfera, que anhelan también un tiempo pasado, pero buscan recrearlo. Por otro lado, la función política de la nostalgia incel, los autores dicen que cumple una función política crucial este concepto, que es fortalecer la identidad del grupo, consolidar la comunidad y justificar la ideología. Transforma una condición personal, que es el celibato involuntario, en una identidad política de victimización. Esta palabra es fundamental, victimización colectiva. Y finalmente el rol de la fantasía, de la idea de fantasía que también desarrollan los autores. La fantasía explica, dicen los autores, cómo es que los incels obtienen una forma de disfrute de su propio sufrimiento, victimización y desesperanza. Es decir, cómo pasarla bien, básicamente, si para vos el presente es insoportable y el futuro va a ser aún peor. El relato del declive y la pérdida se convierte en un pilar que sostiene la comunidad, insisto, con la idea de victimización y merecimiento de también como pilares fundamentales. El último es la construcción del enemigo. Como decíamos recién, en general la identidad de alguna forma también se construye, cualquier tipo de identidad, a partir de un otro, a partir de lo que no es. Pero en estos casos, en los casos de los neoconservadurismos, la idea del otro es la de un enemigo y en muchos casos un enemigo a destruir. El caso del incel no es una excepción en ese sentido. ¿Por qué? Porque el otro, si bien se puede entender al feminismo, básicamente es la mujer. Y si hablamos de esa nostalgia y la manera cosificante en la que se dirigen a la mujer y la manera en que celebran o apoyan ultrajes o asesinatos, se puede entender que de alguna forma la idea moderna de mujer es justamente lo que quieren destruir. La mujer entonces funciona como el obstáculo que les roba a los incels el derecho al goce y como el objeto, y hay que remarcar la palabra objeto porque así entienden a la mujer, como el objeto inalcanzable que causa el deseo. Esta contradicción entre aquello que deseamos y aquello que queremos destruir es lo que alimenta el motor, dicen los autores, de la fantasía y el apego a la ideología incel. ¿Qué opinan de los incel? ¿Conocen algún incel? ¿Creen que están entre nosotros? ¿Creen que en el sur global también hay incels? Les escucho, les leo, espero cualquier comentario. Hasta la próxima.